Hoy vamos a analizar un caso que ocurrió a finales del siglo XIX, así que relájate mientras nos vamos a Australia. En 1899, Australia salía de la depresión de principios de la década de 1890. La confianza regresaba y los negocios se reconstruían. La economía dependía de la agricultura, pequeñas industrias y el ferrocarril, que conectaba pueblos rurales con ciudades y reactivaba el comercio. Uno de esos pueblos rurales era Broadford. En Sunday Creek, a 70 kilómetros al norte de Melbourne, atendía granjas, aserraderos y la fábrica de papel que fabricaba cartón de paja. Entre los que vivían allí había una niña brillante y alegre llamada Olivia Rita Jones, pero conocida por todos como Rita. Tenía 8 años y vivía con sus abuelos, el señor Alfredo y la señora Elizabeth Temple. Había estado viviendo con ellos durante varios años, así que podía asistir a la escuela con mayor facilidad, ya que sus padres vivían en Wyong, en Nueva Gales del Sur, donde su padre trabajaba como gerente de mina. Navidad de 1899 acababa de pasar, y Broadford seguía tranquilo tras las celebraciones a las 11:30 a.m. del martes 26 de diciembre. Rita fue enviada por su abuela a comprar fruta a una tienda a media milla de su casa. Rita hizo lo que le pidieron, caminó hasta la tienda y compró la fruta. De regreso, se encontró con una joven llamada Sarah Brace, cerca de una tienda que era propiedad del señor y la señora Clayton. Las dos chicas caminaron juntas un rato, pasaron por la carnicería de Doherty y en el Puente Creek se despidieron y tomaron caminos separados. A las 2 de la tarde Rita no había vuelto y sus abuelos empezaron a preocuparse. Salieron a buscarla, hablando con los vecinos y la gente del pueblo, y la creciente sensación de alarma empezó a extenderse por la comunidad. Se realizaron búsquedas mientras la gente revisaba cobertizos, propiedades abandonadas y el campo alrededor. Después de unas horas sin ninguna señal de ella, una joven se presentó y reportó que había visto a una niña que coincidía con la descripción de Rita cruzando el puente. Rápidamente surgieron temores de que la niña pudiera haberse caído al arroyo Sunday, así que se decidió dragar el arroyo para ver si Rita realmente había caído ahí. Esto continuó hasta altas horas de la noche del martes y se reanudó temprano el miércoles por la mañana. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la policía y los voluntarios, no se encontró ningún rastro de la niña. Pronto se supo que, además de Rita, un hombre llamado Guillermo Jones, sin relación con ella, también había desaparecido. Él trabajaba para el señor E. Doherty. El carnicero local era nuevo y solo llevaba 2 semanas en Broadford. Esto, junto con la desaparición de Rita, despertó sospechas rápidamente. Se buscó minuciosamente en la habitación y las instalaciones del señor Doherty, pero no se halló nada que explicara su ausencia ni lo vinculara con la niña desaparecida. El jueves 28 de diciembre, el agente James de Broadford, el agente Wright de Tallarook y el agente Corsi de Kilmore regresaron para registrar más a fondo las instalaciones del carnicero y el alojamiento de William Jones. Antes vivía en un hotel con unas 30 habitaciones, aunque casi todas estaban vacías. Los agentes registraron todas, pero no encontraron nada. Después inspeccionaron las áreas de los carniceros, revisando cada rincón y almacén, buscando pistas de la niña o sus pertenencias. El último lugar que inspeccionaron fue un viejo y deteriorado edificio de madera que antes se había usado como gallinero. Al mirar a través de la malla de alambre, el agente Wright notó que había un montón de heno y que en una esquina el heno estaba inusualmente alto. Empujó la puerta y entró. Y al mover el heno vio un costal y dentro de él estaban los restos calcinados de la niña. Parecía que la niña había sido asesinada en el patio y luego arrastrada hasta la caldera de cobre. Esta era una olla grande de metal que normalmente se usaba para hervir restos de animales y separar la grasa de otras partes aprovechables. Era un recipiente profundo y pesado, hecho para resistir altas temperaturas y daba un aire sombrío a la escena. Un montón de trapos carbonizados mostraba que el asesino había intentado quemar el cuerpo debajo del cobre, pero al temer ser descubierto y ver que la quema era demasiado lenta, retiró el cuerpo, lo metió en un costal y luego lo escondió en el gallinero. La bolsa de fruta que el niño llevaba fue encontrada cerca de la carnicería, donde ocurrió el crimen en el centro del pueblo. El señor Doherty, dueño del lugar, no vivía ahí y solo había 2 empleados. Un tal señor Alfredo Wilson estuvo ausente durante el asesinato y volvió esa mañana. El otro era Guillermo Jones, quien fue descrito como de aproximadamente
1,75 metros de altura, de tez clara, cabello claro, bigote y largas patillas. Los policías volvieron a la carnicería para revisar si olvidaron algo y lo vieron. Guillermo Jones dejó una nota que decía: «Me fui a beber». Después de esto, el agente Wright y Corsi, junto con algunos civiles, salieron a caballo para buscarlo. El crimen hundió a la ciudad en tristeza y casi todos los negocios se suspendieron. La simpatía por los familiares del niño era grande y la indignación hacia el asesino tan fuerte que muchos pensaban que, si alguien lo hallaba antes que la policía, sería linchado. El sargento detective Whitney, acompañado por el agente Woods de la estación de policía de Kilmore, realizó una búsqueda adicional en las instalaciones de la carnicería. Pensaban que la cabeza del niño fue golpeada con un cuchillo de carnicero, y tras revisar, el señor Doherty notó que faltaba uno en la tienda. Al hablar con Alberto Wilson, les dijo que halló un cuchillo de carnicero en la habitación de Guillermo Jones. En ese momento, él desconocía a la niña desaparecida y el asesinato. Así que llevó el cuchillo de regreso a la tienda y lo limpió alrededor de las 4 de la tarde. El viernes 29 de diciembre empezó a correr el rumor de que el sospechoso había sido arrestado en Wyalong, y una gran multitud se reunió en la estación esperando que lo trajeran de regreso en el tren de las 4:10. Este rumor resultó ser falso, pero el tamaño de la multitud mostró cuán fuertes eran los sentimientos de la comunidad y cuán decididos estaban, que el culpable debía enfrentar la justicia. El sábado 30 de diciembre, el doctor Morton realizó una autopsia. Confirmó que la causa de la muerte fue asfixia y estrangulamiento. El domingo 31 de diciembre inició una investigación ante el forense del distrito, el señor Morrison. En la investigación se informó que Rita había estado viviendo con sus abuelos para poder asistir a la escuela, ya que no había una escuela convenientemente ubicada donde vivían sus padres, en Nueva Gales del Sur. Se reveló que ella ya había hablado con el sospechoso cuando fue a la carnicería con su prima días antes, y él le preguntó su nombre. La señora Clark recordó ver a un hombre encender una fogata detrás de la carnicería el 26 de diciembre. Ella dijo que durante un tiempo él estuvo moviéndose por el patio y que no era alguien que hubiera visto antes. La abuela de Rita, la señora Elizabeth Temple, identificó el cuerpo entre lágrimas y dijo que las pequeñas prendas de ropa pertenecían a su nieta. Explicó que el 26 de diciembre cerca de las 11:30 le dio unas monedas a Rita para comprar frutas. Dijo que era un mandado sencillo que ya había hecho muchas veces antes, pero la niña nunca regresó a casa. Sarah Brace, de 12 años, declaró que vio a Rita cerca de la tienda de Clayton poco antes del mediodía del 26 de diciembre. Juntas pasaron por la carnicería de Doherty y luego fueron al Puente Creek antes de separarse. Sarah comentó que vio a un hombre salir de la carnicería con un abrigo azul. Recordó que él habló con alguien, pero no le prestó mucha atención y no lo reconoció. En este punto, la investigación se aplazó para poder reunir más información. El funeral de Rita Jones, de 8 años, se llevó a cabo al día siguiente y asistió mucha gente. Los niños de la escuela dominical marcharon al cementerio y 6 compañeros de Rita, vestidos de blanco, llevaron el ataúd. El servicio, dirigido por el reverendo Campbell, fue solemne y conmovedor. Muchos presentes luchaban por contener sus emociones mientras persistían los rumores sobre William Jones. Se decía que antes trabajó en una granja del señor Arturo Mason en Prospect Hill y se creía originario de Queensland. Se reportó que lo vieron entre Beveridge y Craigieburn, pero estos avistamientos nunca se confirmaron. La incertidumbre incrementó la inquietud en la zona. Guillermo Jones fue arrestado el miércoles 3 de enero de 1900 en el pueblo de Quinton, a unas 40 millas de Broadford. Él negó haber asesinado a la niña y afirmó que, después de leer en el periódico que era sospechoso del crimen, fui a la estación de policía esa mañana para limpiar mi nombre. Según él, no había ningún oficial de servicio, así que se fue y más tarde fue arrestado en el pueblo mientras intentaba encontrar a un agente. Fue llevado a la estación de policía de Broadford bajo fuerte escolta y presentado ante el forense, el señor Harold Morrison, quien ordenó que fuera puesto en prisión preventiva. El 19 de enero fue llevado de regreso a Broadford. Al reanudarse la investigación, el señor Garner representó a la fiscalía y el señor Kelly a la defensa. La investigación tomó todo el día con 33 testigos declarando. El doctor Morton declaró que realizó la autopsia y, en su opinión, la causa de la muerte fue asfixia.
Sin embargo, por el estado descompuesto y quemado del cuerpo, no pudo precisar cómo ocurrió. También dijo que creía que hubo una agresión antes del asesinato. Thomas Arnold también dio su testimonio. Dijo que vio al señor Jones salir de la tienda del señor Doherty alrededor de las 12:30 de la tarde el 26 de diciembre y parecía que estaba esperando a alguien. Arabella Clark, que vivía frente a la carnicería al otro lado del arroyo, contó que ese día vio a un hombre llevar un caballo al hotel cerca de las 8 de la mañana. Agregó que cerca de la 1:30 o 2 de la tarde vio al mismo hombre junto al cobertizo donde se realizaba la ebullición, y notó que salía humo de la chimenea. Dijo que después de eso vio al hombre ir hacia el hotel y regresar, y de nuevo empezó a salir humo de la chimenea. Cuando le preguntaron qué ropa llevaba el hombre, respondió que vestía ropa similar a la que se describió como perteneciente al señor Jones. Agregó que nunca antes había visto al hombre y que él fue la única persona que vio detrás de la carnicería ese día. Otra testigo fue una niña de 10 años llamada Rosa Jones. Prima de Rita, dijo que recordaba haber ido a la carnicería de Doherty con Rita el jueves antes de Navidad. Le contó al jurado que Guillermo Jones las atendió. Le dijo a Rita que era una niña linda y le sonrió. Una señora llamada Emma Wright fue la siguiente en dar testimonio. Afirmó ver a un hombre vestido como el señor Jones cerca de su casa el 26 de diciembre. Afirmó que pasó un carruaje y un hombre bajó y miró hacia abajo. Dijo que le pareció extraño y le preguntó qué quería. Pero él simplemente se alejó, diciendo que estaba buscando un caballo para la defensa. El señor Kelly llamó a varios testigos. La señora Ellen Allen declaró el 26 de diciembre. Salió de su casa entre las 12:31 de la tarde para buscar a sus hijos que jugaban afuera. Dijo que cuando pasó por la carnicería de Doherty, vio a un joven de cabello oscuro mirando por la ventana. Dijo que cuando él la vio se sorprendió y retrocedió. Cuando le preguntaron si el hombre podría haber sido William Jones, respondió que estaba segura de que el hombre que vio no era el señor Jones. Tras los testimonios, el jurado se retiró a deliberar el veredicto. Regresaron después de 3/4 de hora, declarando que creían que el acusado, William Robert Jones, era culpable del asesinato de Rita Jones. Luego fue remitido a juicio en las sesiones criminales en Melbourne. El juicio inició el 19 de febrero. Ante el juez Hodges, el señor Finlayson representó a la fiscalía y Branno Loughlin a la defensa. Cuando se le preguntó cómo se declaraba, William Jones respondió: «No soy culpable, señor». La fiscalía llamó a muchos de los mismos testigos que habían declarado en la investigación el mes anterior a través de sus testimonios. Mostraron una línea de tiempo clara de los últimos movimientos del niño y un periodo reducido en que ocurrió el crimen. También se centraron en el hecho de que Guillermo Jones había abandonado abruptamente tanto su empleo como el pueblo inmediatamente después de que Rita Jones fuera asesinada. Una acción que, argumentaron, estaba lejos de ser una coincidencia y señalaba fuertemente su culpabilidad. Aunque la fiscalía presentó una cadena de eventos aparentemente coherente, la defensa insistió en que gran parte de ella se basaba en suposiciones más que en pruebas. En sus declaraciones iniciales, el señor O'Loughlin recordó al jurado la gran responsabilidad de decidir la culpabilidad o inocencia del acusado. Les dijo que no había ninguna prueba directa y afirmó que todo lo presentado por la fiscalía era indirecto y completamente circunstancial. Luego les recordó que este tipo de pruebas era el más difícil que un jurado podía verse obligado a evaluar y que requería mucha atención mirando al jurado. El señor O'Loughlin dijo que lo primero que debían considerar era la conducta del acusado después de enterarse de que se le acusaba de este terrible crimen. Y recordando al tribunal la declaración del sargento Beck, quien había detenido a William Jones, el señor O'Loughlin recalcó que William Jones se había comportado exactamente como lo haría un hombre inocente. Fue a la estación de policía tras leer en el periódico que era sospechoso de asesinato, pero no encontró a ningún agente de servicio. Se fue solo para encontrarse con el sargento, quien le preguntó su nombre y lo arrestó de inmediato. El abogado defensor resaltó las excesivas libertades que los policías tomaron al pedir a los testigos identificar al acusado. Relataron que el señor Jones fue encerrado en una celda, y luego la policía informó a los testigos que habían arrestado a un hombre que creían que era el asesino. Luego hicieron pasar al señor Jones ante los posibles testigos para que confirmaran si era el hombre que vieron el 26 de diciembre
Les dijo al jurado que una identificación obtenida de esa manera era sumamente poco confiable y que todo el caso se basaba en nada más que un conjunto de sospechas. La señora Ellen Allen reiteró que el hombre que vio por la ventana de la carnicería tenía cabello oscuro, bigote y parecía mucho más joven que el acusado William Jones. Le dijo al tribunal que estaba segura de que el señor Jones no era el hombre que ella vio. Varios carniceros de diferentes partes del país que anteriormente habían empleado a William Jones también testificaron a favor de la defensa. Explicaron que él tenía la costumbre de dejar los trabajos de manera repentina, especialmente cuando estaba bajo los efectos del alcohol. El señor Blackett, el analista del gobierno, fue el siguiente testigo. Le dijo al tribunal que había examinado la ropa del señor Jones y no encontró manchas de sangre ni ninguna otra marca incriminatoria. Añadió que también examinó el cuchillo de carnicero usado en el ataque, y aunque había encontrado cabellos en él, no pudo determinar si eran humanos. Guillermo Jones testificó en su propia defensa, dio un relato de sus movimientos el día en cuestión y en los días posteriores. Dijo que la mañana del 26 de diciembre había entregado carne en hoteles locales antes de regresar a la carnicería. Dijo que permaneció ahí hasta que llegó su colega, Alfredo Wilson. Mirando directamente al juez, dijo que compró un poco de whisky, así que después de que el señor Wilson salió de la tienda, bebió un poco y subió a dormir. Hasta alrededor de las 10 en punto. Cuando despertó, bebió más whisky y regresó al hotel de King, donde había hecho una entrega de carne esa mañana. Dijo que luego regresó a la carnicería y halló una puerta trasera abierta. Dijo que la cerró y regresó al hotel de King, donde se quedó hasta el anochecer. Y después de tomar más whisky, finalmente regresó a la carnicería y se fue a la cama. Cuando le preguntaron sobre sus movimientos al día siguiente, dijo que se sentía mal en la mañana, así que recogió sus pertenencias y se fue de Bradford. Explicó que se detuvo en varios hoteles a lo largo del camino buscando trabajo, pero al no encontrar ninguno, finalmente consiguió un empleo en una granja. Mientras estaba allí, escuchó sobre el asesinato y que él era sospechoso. Dijo que al escuchar esto fue a una estación de policía a la mañana siguiente con la intención de entregarse y limpiar su nombre. Afirmó que no sabía nada sobre el asesinato y que no recordaba haber visto nunca a la niña, Rita Jones. Cuando tanto la fiscalía como la defensa presentaron sus casos y se dirigieron al jurado, el juez, señor Justicia Hodges, resumió el caso y el jurado finalmente se retiró a las 3:20 para considerar el veredicto. Regresaron a las 4:15 y solicitaron permiso para visitar la escena del crimen. Se hicieron los arreglos para que viajaran a Bradford a la mañana siguiente. El jurado llegó en tren e inspeccionó las instalaciones anexas a la carnicería donde había ocurrido el asesinato. 10 de ellos fueron a la residencia de la señora Clark, mientras que 2 miembros del jurado fueron al cobertizo de ebullición para probar si era posible identificar a alguien a distancia. La señora Clark había declarado en el tribunal que estaba segura de que el 26 de diciembre había visto a un hombre detrás de la carnicería vistiendo la ropa que se describió como perteneciente a William Jones. En el cobertizo, ambos hombres intercambiaron abrigos y uno fue al Hotel Broadfoot. Los que estaban en la casa de la señora Clark notaron que podían reconocerlo a él y su abrigo fácilmente. El jurado también revisó la vitrina donde la señora Allen dijo haber visto a un hombre. Luego regresaron a Melbourne y al tribunal penal, donde consideraron las pruebas. Luego regresaron y le informaron al juez que tenían un veredicto. Dijeron que encontraron al acusado William Robert Jones culpable de asesinato. Cuando le preguntaron si tenía algo que decir, el señor Jones miró al frente y dijo: «Soy inocente». «Eso es todo lo que tengo que decir». El juez Hodges entonces lo sentenció a muerte. La sentencia fue apelada, pero al no haber nuevas pruebas, se rechazó la apelación. El lunes 26 de marzo de 1900, William Roberto Jones fue ahorcado. Y cuando le preguntaron si tenía alguna última palabra, respondió: «Perdono a todos, eso es todo lo que tengo que decir». Luego fue ahorcado. Siempre afirmó que era inocente del crimen. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.